¿Se ve la pizarra? Sí, doctor. Sí, ok. Vamos a acomodar esto para poder empezar. Vamos a hablar del aparato respiratorio. Algo que ustedes deben distinguir son dos funciones que realiza el aparato respiratorio, que son dos funciones que van de la mano y que se interrelacionan, pero son dos funciones completamente distintas, porque una se encarga de manejar el dióxido de carbono y otra se encarga de manejar esencialmente el oxígeno, aunque también maneja el dióxido de carbono. Una tiene que ver con la mecánica del aparato respiratorio, de los músculos respiratorios, y la otra tiene que ver con el intercambio de gases que se lleva a cabo en la barrera alveolo-capilar. Entonces, vamos a tener estos dos aspectos que tomar en cuenta y en consideración. Entonces, dentro de la función respiratoria nosotros vamos a tener dos subfunciones, si quieren. La función que se llama ventilatoria, de la que vamos a hablar básicamente hoy día, y la función respiratoria propiamente dicha. La función ventilatoria es aquella que se lleva a cabo por el diafragma y los músculos y los pulmones, en la cual se lleva a cabo precisamente eso, la ventilación. Ventilar, desde el punto de vista más simple, es mover un gas de un espacio a otro. Un ventilador, como los que hay en los techos de las casas o los que encendemos en verano, precisamente hace eso. Mueve aire, desplaza aire de un lugar a otro. Eso es ventilación. Desplazar aire de un lugar a otro. Desplazar un gas de un lugar a otro. Entonces, cuando nosotros introducimos el aire durante la inspiración o lo sacamos durante la expiración, estamos ventilando. Y esa es la función ventilatoria. Y la otra función es la función respiratoria propiamente dicha. La respiración tiene que ver con la utilización del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. Esa respiración puede darse a distintos niveles. Nosotros usamos oxígeno dentro de las células, entonces va a haber una respiración celular. Nosotros movemos oxígeno dentro de los tejidos, va a haber una respiración tisular y va a haber un movimiento de oxígeno y de dióxido de carbono a nivel de la barrera alveolo capilar y va a haber una respiración pulmonar. Entonces hay distintos puntos de respiración y eso tiene que ver básicamente con la oxigenación. Entonces esto es oxigenación y esto es mecánica, que es mover aire. Como vamos a ver más adelante, en gran medida tiene que ver con el CO2 y con el control del CO2. Cuando hablamos de respiración, estamos hablando de oxigenación. También hablamos, de, como les comenté, del CO2, pero esencialmente es oxigenación. Y cuando hablamos de ventilación, estamos hablando del CO2. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de control respiratorio. Bien, ¿cómo es que se lleva a cabo la respiración? O bueno, sí, la ventilación de la que vamos a hablar hoy día. La ventilación se debe usualmente a que exista un gradiente de presiones entre los pulmones y el ambiente y la atmósfera. Cuando existe un gradiente de presiones, hay intercambio de gas entre el interior y el exterior. Si la presión dentro de los pulmones es menor que la presión que hay en la atmósfera, ¿qué va a suceder? El aire Ok, entra, entonces se doctor. produce la inspiración. Y viceversa, cuando la presión en el interior de los
de los pulmones es superior a la presión atmosférica, se produce la exhalación. Eso es la mecánica ventilatoria desde el punto de vista más básico, lo más simple. Ahora, ¿cómo es que se produce estas presiones que son infraatmosféricas o supraatmosféricas? De la siguiente manera, simplificadamente. Asumamos que esto son los pulmones juntos, ¿no? O la caja torácica, y aquí tenemos el diafragma. Cuando se produce la inspiración, el diafragma se desplaza hacia abajo. Entonces, se desplaza a una nueva posición. Este desplazamiento del diafragma que se produce en la inspiración por su contracción, esto es la contracción diafragmática, lo que genera es una presión negativa dentro del tórax, porque el tórax súbitamente incrementa su volumen, incrementa su capacidad de un momento a otro, sin haber incrementado el contenido. El contenido de aire no ha cambiado dentro del tórax y baja súbitamente el diafragma, entonces genera un vacío. Existe este vacío que ha sido generado por el desplazamiento del diafragma. Entonces, al generarse un vacío, esto genera una presión negativa. Usualmente esta presión negativa es de menos 1 centímetro de agua. ¿Qué significa este menos 1 centímetro de agua? Básicamente lo que significa es que la presión dentro del tórax es apenas 1 centímetro de agua de presión menos que la presión atmosférica, nada más. Entonces, es relativamente negativa la presión atmosférica, pero una pequeña cantidad. Pero esa pequeña cantidad es suficiente para generar un gradiente. Entonces, existe un gradiente de presiones entre el exterior y el interior, de manera que el aire ingresa. A medida que el aire va ingresando, ¿qué va a pasar con la presión dentro del tórax? Si entra aire, va a ir Aumenta. aumentando. Entonces era -1, luego cada vez va a ser menos negativa, va a ser -0,9, -0,8, -0,7, etcétera, 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 hasta un punto en el que va a ser cero. ¿Qué va a ocurrir cuando sea cero? Cuando la presión sea cero, ¿qué pasa? Entonces ya no va a haber gradiente y se ocurre la exhalación. Entonces ya no hay gradiente y se detiene la inspiración. En este momento la inspiración para, es el final de la inspiración, ya no inspiramos más, ¿no es cierto? Entonces, luego este músculo que se ha contraído no se va a quedar aquí, ¿no es cierto? Nosotros no podemos permanecer en un estado de inspiración permanente. Este músculo va a relajarse, ¿no es cierto? Y cuando se relaje va a volver a su posición inicial. ¿Qué va a pasar cuando el diafragma se desplace hacia arriba? ¿Qué va a pasar con esta presión que ya era cero? Aumenta Va a más. aumentar más que cero. Entonces la presión va a ser gradualmente cada vez mayor. Y va a ser más 0,1, más 0,2. ¿Y qué va a empezar a suceder? Se expulsa el Se va, aire se va a inspirado. expulsar aire. Y a medida que el diafragma se relaje más y comprima más la cavidad torácica, la presión va a crecer más hasta que alcance su punto máximo, que va a ser 1. En ese punto máximo se va a producir la exhalación máxima y va a salir más aire y más aire y más aire. A medida que salga el aire, ¿qué va a pasar con la presión dentro del tórax? Si se va quedando sin aire, Va disminuyendo. nuevamente va a empezar a disminuir. Entonces la presión va a empezar a bajar. 0,9, 0,8, 0,7, etcétera, hasta un punto en el que sea cero. Cuando sea cero, nuevamente, ¿qué va a pasar?
No hay gradiente ya no hay gradiente. Ya no hay gradiente de presiones. Entonces, si no hay Ujú. gradiente de presiones, ¿qué va a pasar? Se va a seguir Termina la exhalando, exhalación. Termina la térmica exhalación. exhalación. Entonces, la inhalación, con qué presión empieza? -1, doctor. -1 centímetros de agua. Antes. Bueno, ya, está bien, mejor. Vamos a... Está bien, doctora. En sí, menos cero, menos cualquier valor y que sea mayor de o menor de uno, ¿no es cierto? Puede ser menos 0.000000001. Está mal planteada mi pregunta. Mejor dicho, la inhalación, ¿con qué presión termina? Cero, doctor. 0, Y la exhalación, ¿con qué presión termina? 0. También cero. También cero. Esa es la mecánica y así es como se produce. Entonces, otra cosa que tienen que reconocer es que dentro de la caja torácica existe una doble membrana, ¿no? Que recubre a la caja torácica. Es una serosa. Esta serosa es la que La recubre pleura. la pleura, Pleura. que recubre a los pulmones, ¿no? Está entre la caja torácica y los pulmones. La recubre por dentro de la caja torácica y la separa de los pulmones. Este espacio es un espacio virtual, tiene un contenido líquido pequeñísimo y tiene una presión constantemente negativa. ¿Por qué es negativa su presión? Porque constantemente el líquido ahí está siendo drenado por los linfáticos, así que genera una presión negativa todo el tiempo. Ahora, esta presión negativa que está ahí todo el tiempo hace que exista una continuidad entre lo que ocurre con la caja torácica, que cuando jala de este espacio, y este espacio como tiene presión negativa, jala, succiona la pared de los pulmones. De ahí que no estando en contacto directo con los pulmones, la caja torácica, cuando la caja torácica se expande, tracciona de la pleura y hace que la presión intrapleural se vuelva más negativa o más positiva. Más negativa. Más negativa. Y como es más negativa, la pleura a su vez tracciona de los pulmones y hace que la presión dentro de los pulmones se vuelva cada vez más negativa o pase de ese cero a ser negativo y se produzca la inspiración. Entonces, es así como funciona la mecánica ventilatoria. Básicamente se produce esto que hemos comentado, que es un gradiente de presiones que va haciéndose cada vez más negativo y así se produce la inspiración. Luego se vuelve menos negativo, alcanza el punto de cero y luego se produce la expiración cuando la presión dentro del tórax es positiva, cuando empieza a relajarse el diafragma, entonces empieza a expulsar aire, hasta que nuevamente ya no hay aire dentro de la caja torácica y empieza a caer la presión porque cada vez hay menos aire y se alcanza otra vez el punto de cero y ahí termina la expiración. Al mismo tiempo va a ocurrir algo similar con la presión dentro de la pleura y la pleura se va a volver más negativa. Ahora, el músculo esencial, el músculo más importante que realiza la inspiración y se encarga de la expiración porque su relajación se encarga de la expiración es el diafragma. Normalmente nuestras respiraciones son solo diafragmáticas. Cuando ustedes están sanos, saludables y no están sometidos a un estrés físico, no están haciendo una actividad que los someta a un estrés que requiera mayor oxigenación o mayor ventilación, ustedes respiran con el diafragma. Si ahorita ustedes están saludables y están sentados en sus casas y están tranquilos sin hacer ninguna actividad física, en este momento solo están respirando con sus diafragmas. Nada más. ¿No notan que de pronto se marcan vuestras costillas o vuestros esternocleidos mastoideos están marcándose durante cada respiración? ¿Por qué? Porque no los usan, no los están usando. La respiración involuntaria, tranquila y relajada, que no es bajo estrés, es solo con el diafragma. Es el principal músculo inspiratorio.
Sin embargo, en algunas circunstancias, como en el esfuerzo extremo o cuando hay patología pulmonar en la cual se requiere un esfuerzo adicional para inspirar y para expirar, nosotros hacemos uso de musculatura que se llama accesorio. Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo este cambio de presiones en el tórax? ¿Qué tiene que ocurrir en el tórax para que exista este cambio de presión? ¿Qué tiene que pasar con el volumen del tórax? Aumentar. Tiene que aumentar. El volumen del tórax súbitamente tiene que aumentar para que nosotros inspiremos. Cuando la inspiración es una inspiración tranquila, no forzada, se produce esta inspiración solo por el descenso del diafragma y la expiración por el ascenso del diafragma y ya está. Sin embargo, cuando nosotros tenemos dificultad respiratoria, tenemos problemas respiratorios, nuestra capacidad respiratoria se va a producir gracias al esfuerzo de otros músculos. Y estos músculos lo que van a hacer es ampliar también la cavidad torácica, pero no la van a ampliar con movimiento del diafragma, sino con movimiento del esternón. Disculpen lo burdo del dibujo, pero las costillas tienen esta disposición, no media curvada, ¿sí? Y se asientan así en el esternón. ¿Qué pasaría si las costillas son tiradas hacia arriba? ¿Qué va a pasar con el esternón? Se eleva también. ¿Se eleva, solamente se eleva o retrocede o se va para adelante? Se va hacia adelante. Entonces, lo que va a pasar con esto es que vamos a tener esta nueva situación en la cual el esternón, o si no lo dibujaremos aquí mismo, va a ser elevado y adelantado, ¿no? De manera que la caja torácica va a ampliar su diámetro anteroposterior, ¿no? Y así incrementa su volumen. Mientras que con el diafragma se incrementaba el diámetro vertical, nada más. En cambio aquí lo que vamos a tener es un incremento del diámetro anteroposterior. Entonces los músculos respiratorios accesorios, que son los que vamos a mencionar a continuación, básicamente funcionan haciendo esto. Lo que hacen es incrementar el diámetro anteroposterior de la caja torácica. Un segundo, disculpen. Ok. Lo que hacen es incrementar este diámetro anteroposterior. Nosotros tenemos varios músculos que son inspiratorios y son expiratorios accesorios. Los músculos inspiratorios accesorios son, vamos a ponerlos aquí, los intercostales externos. Estos son los más importantes. Los esternocleidomastoideos. Esternocleidomastoideos. Los serratos anteriores. Y los escalenos. Todos estos músculos lo que hacen es elevar las costillas. Y al elevar las costillas hacen que el esternón vaya hacia adelante y hacia arriba y amplíe el diámetro anteroposterior de la caja torácica. Los expiratorios accesorios o expiratorios forzados son los intercostales, pero esta vez los internos. Y los músculos abdominales, básicamente los rectos abdominales. Los rectos abdominales no, los intercostales internos bajan las costillas, y al bajar las costillas hacen que el diámetro anteroposterior disminuya. Los rectos abdominales no actúan de esa manera. Los rectos abdominales lo que hacen es comprimir el abdomen, y al comprimir el abdomen hacen que el contenido abdominal presione el diafragma hacia arriba y con eso favorecen la exhalación. Entonces, es así como
estos músculos contribuyen a una ventilación, pero una ventilación no normal, una ventilación forzada. Cuando nosotros tenemos un individuo en ventilación forzada, vamos a ver la actividad de estos músculos. Por ejemplo, si ustedes ven los esternocleidos mastoideos de un individuo que tiene dificultad respiratoria, lo que van a ver es lo siguiente. A ver, voy a compartir con ustedes. Espero que salga en nuestro amigo Google. Lo que pretendo mostrarles que va a ser más claro. A ver. Retracción supra. ¿Sí? Vean cómo se marcan los esternocleidomastoideos en esta persona que está usándolos para traccionar de su esternón hacia arriba. Entonces, esa es una retracción supraclavicular que muestra el uso de los esternocleidomastoideos, por ejemplo. Esa no es una respiración normal, es una respiración que está usando esfuerzo adicional. Y este esfuerzo adicional está revelado por este marcado de estos músculos. Entonces, esta retracción supraclavicular obedece a este fenómeno y denota dificultad respiratoria. Ahora veamos una retracción intercostal que se va a deber al resto de músculos. Vean este pequeño bebé, miren cómo se marcan las costillas. A ver. ¿Llegan a ver la línea de las costillas aquí? Y los espacios entre las costillas. Sí, doctor, sí se Sí, ve. doctor. Ok, esa es una retracción intercostal. Vean cómo se marca la línea de las costillas y la línea entre las costillas. Esa es una retracción intercostal. Y que lo que nos muestra es en la parte, bueno, la parte que hemos visto en el cuello tiene que ver con los escalenos y con los esternocleidomastoideos. Y esta es la actividad de los intercostales externos que están haciendo una inspiración forzada y que están trabajando durante la inspiración, ¿no? Entonces, es lo que tenemos aquí. Entonces, todos estos tirajes o retracciones no son respiraciones normales, son respiraciones anormales y denotan dificultad respiratoria. En estas situaciones, nuestro diafragma no es suficiente para llevar a cabo una ventilación normal. Entonces, se requiere el uso de esta musculatura respiratoria accesoria y su manifestación clínica son estas llamadas retracciones o tirajes, es sinónimo si quieren, que nos muestran su actividad, ¿no? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, doctor. Ok, bien. Sigamos viendo este asunto nuestro y veamos qué sucede con las presiones durante la inspiración y la expiración, que ya lo dijimos aquí, pero vamos a verlo en unas curvas para que puedan analizarlo. Bien. Vamos a ver esto aquí. Uh-huh. Menos 5, menos 6, menos 7. Vamos a poner más abajo. Menos 8, menos 9. Ahí. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y más 1. Ok, veamos.
¿Con qué presión termina la inspiración? Con 0. Con 0. O sea, la presión dentro del tórax al final de la inspiración es 0. ¿Sí? ¿Y con qué presión termina la expiración? También con 0, doctor. O sea, la presión al final de la expiración es 0. Y a partir de ese punto va a empezar la inspiración. ¿Sí? Entonces empecemos con un ciclo respiratorio aquí con 0. Y vamos a inspirar. O sea, estamos viniendo de la expiración. En la expiración la presión es mayor dentro del tórax o menor dentro del tórax. Mayor dentro del tórax, doctor. Ok, estamos viniendo de la expiración donde la presión es mayor de 0. Estamos bajando por acá. ¿Estamos? Y aquí empieza o aquí termina la expiración, en este punto, 0. Así que ahora va a empezar la inspiración. Para que se provoque la inspiración, ¿qué debe pasar con la presión dentro de toda la caja torácica? Debe ser negativa. Debe ser negativa. La presión en la pleura es negativa todo el tiempo. En algún momento es Sí. positiva. No, doctor. Entonces, la presión de la pleura en la inspiración es más negativa todavía o es menos negativa. Más negativa. Más Más, negativa. más negativa porque se va a traccionar más de la caja torácica y se va a generar más vacío. Entonces, la presión menos negativa de la pleura, menos negativa que se produce aquí justo en el momento en el que va a empezar la inspiración, es alrededor de -5, aquí. ¿Ya? Entonces, a partir de este punto, la presión se tiene que volver más negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque el tórax va a ampliar su diámetro y al ampliar su diámetro, la presión dentro de la pleura se va a volver más negativa. Y va a alcanzar su punto máximo aquí más o menos en -7 a -7.5, aquí, por aquí. ¿Ya? Entonces, aquí. Al mismo tiempo, la presión dentro de los alvéolos, que estaba en 0, se va a volver más negativa. ¿Ok? Y va entrando el aire. Pero como va entrando el aire y ya el diafragma hizo su trabajo y bajó todo lo que podía, pero ya no puede bajar más, el aire se va acumulando dentro de los pulmones. Así que la presión dentro de los pulmones va creciendo. ¿Sí? Porque cada vez hay más aire, más aire, más aire, hasta un punto en que la presión vuelve a ser 0. En este punto, ¿qué va a pasar? Termina la inspiración. Comienza la inspiración. Ok, aquí finaliza la inspiración. Entonces la inspiración va de aquí a aquí. ¿Ya? Toda esta presión que está aquí, que es la diferencia de presiones entre la pleura, la presión pleural, y la presión de los alvéolos, se conoce como presión transpulmonar. Y durante la inspiración, ¿qué sucede con la presión transpulmonar? Esta brecha de aquí a aquí, ¿se hace más grande o más pequeña? Más grande. Se amplía, ¿no? En el punto en el que entra el aire a más velocidad, que es más o menos por aquí, es el punto en el que esa presión es todavía más grande que en ningún otro punto. Ahora, al mismo tiempo, aquí se va a producir entrada de aire. Está entrando aire, ¿no? Va a entrar aire. Y luego va a cesar la entrada de aire. Ahora veamos qué es lo que sucede después de este punto. Entonces, ya hemos llegado a 0, así que la inspiración cesa, ¿no es cierto? Ya no estamos inspirando.
pero el diafragma empieza a relajarse. Quiere decir que la cúpula diafragmática empieza a subir. Entonces, con el volumen de aire que se mantiene dentro del tórax, pero el diafragma que se está relajando y está presionando ese volumen de aire, ¿qué va a pasar con la presión dentro del tórax? Tienen esto. El diafragma estaba aquí y el diafragma que se relaja empieza a subir. ¿Qué va a pasar con la presión dentro del tórax cuando el diafragma de acá pase acá arriba? Aumenta, doctor. Aumenta, doctor. Va a aumentar la presión dentro del tórax. ¿Qué va a pasar con la presión pleural? Se hace menos negativa. Ok, también aumenta, o mejor, se hace menos negativo, es un mejor término. Ok, entonces la presión pleural va a ser esto, ¿no? Y la presión alveolar va a ser esto, hasta que alcance un más uno. A medida que esto suceda, ¿qué va a pasar con el aire? Se va a empezar A exhalar. a exhalar. Entonces nosotros lo que vamos a tener con el aire es esto, ¿no? Hasta aquí la inspiración y desde aquí la exhalación. Esto va a hacer que al principio empecemos a exhalar gran cantidad de aire, pero cada vez el pulmón se va a ir quedando con menos aire. Si se queda con menos aire, la presión dentro del tórax, ¿qué va a hacer? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? Disminuye. Va a disminuir. Nuevamente hasta que alcance el punto de cero. Y en ese punto cesa la exhalación. Y eso es la expiración o exhalación, esta brecha. ¿Ok? Y aquí también va a haber otra presión transpleural, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener este ciclo de inspiraciones donde la presión se hace cada vez más negativa y luego menos negativa y llega a cero. Y de expiraciones donde la presión se hace positiva, alcanza más uno, pero luego empieza a caer porque se va quedando sin aire y se vuelve a cero y ahí cesa la expiración. Durante la inspiración metemos aire y durante la expiración sacamos aire. ¿Qué volumen de aire sacamos? Un volumen que se llama volumen corriente. Su otro nombre del inglés, tidal, también se usa con frecuencia. Este volumen corriente o tidal es de 500 mililitros. Un adulto normalmente, cuando está tranquilo, inhala 500 mililitros y exhala 500 mililitros todo el tiempo. Inhala, exhala, inhala, exhala. ¿Se ha entendido esta curva? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Seguros? Ok. Bien. Entonces, esta curva viene en vuestro Gaiton. Pueden repasarla ahí y pueden repasarla de la clase. Ahora, vamos a ver otro aspecto que es la complianza pulmonar. El pulmón tiene unas propiedades que se llaman propiedades elásticas del pulmón. ¿Qué es la elasticidad? ¿Qué es la propiedad de elasticidad de un tejido o propiedad de elasticidad de la materia? ¿Qué significa que algo sea elástico? Que pueda cambiar su forma y regresar a su original, su forma original. Eso es lo más importante, que regrese a su forma original. Hay que distinguirla de la plasticidad. Yo cuando pienso en estas propiedades, para acordarme de estas propiedades, pienso plasticidad, pienso en plastilina. Cuando tú cambias la forma de una plastilina, se queda en la forma que la dejas y se acabó, no vuelve a la forma original por sí solo. Y cuando pienso en elasticidad, pienso en elástico, en un elástico. Lo estiras el elástico y lo deformas. Cesa la fuerza que lo ha modificado, o sea, dejo de estirarlo, lo suelto y vuelve a su tamaño y forma original. Entonces, la elasticidad es la propiedad por la cual un cuerpo se resiste a ser deformado. Una vez que la fuerza que lo deforma cesa, retoma su posición y su forma y su tamaño original. Mientras que la plasticidad es la propiedad por la cual un cuerpo
tiende a conservar la forma con la que es deformado. Y una vez que cesa la fuerza que lo deformó, no vuelve a su forma original. Entonces, el pulmón es elástico, no es plástico. Cuando un pulmón se expande, tiende a retornar a su estado normal. Y si ustedes alguna vez han estirado un resorte o un elástico, no creo que se hayan privado de la experiencia, alguna vez les habrá pasado. ¿En qué momento sienten ustedes que es más difícil estirar el elástico o estirar el resorte? Cuando el resorte lo empiezan a estirar aquí o cuando el resorte ya está bastante estirado. ¿En qué momento les cuesta más estirar el resorte? Cuando se empieza a estirar, doctor. ¿Sí? ¿En serio? Un elástico, a ver, estírenlo más allá de lo que pueden estirarlo. ¿Se va a poder? No hay No hay un límite. estímulo. No hay un Mm, límite en el que ya no se puede estirar más. Un no resorte no hay un sé. límite. No hay un límite. Entonces ese límite lo marca cierto punto en el que ya no se puede estirar más. Entonces hay más resistencia mientras más lo estiran. A medida que estiran ustedes un tejido elástico, este va a llegar a un punto en el que cada vez va a ser más resistente, hasta un punto en el que ya no lo pueden estirar más. Entonces, esta propiedad hace que el pulmón tienda a colapsarse a medida que se estira más. Si ustedes lo estiran un poquito, no se va a colapsar mucho, pero si lo estiran más, va a tender cada vez más a colapsarse más y más y más y más. Ahora, esta propiedad de elasticidad, ¿ya? Depende de dos factores. Uno, de la propia elasticidad del pulmón. El pulmón dentro del tejido pulmonar, ¿ya? El tejido pulmonar está formado por células. Hay células que están en los alveolos, que se llaman neumocitos, ¿ya? Hay neumocitos tipo 1, tipo 2, de esos vamos a hablar más adelante, que seguro lo han visto en histología. Pero debajo de estos neumocitos hay tejido conectivo. Este tejido conectivo forma una parte de la estructura del pulmón que se conoce como intersticio. De inters, que está en medio, y sticio lugar, o sea, lugar de medio. Está entre los alveolos, está entre los vasos sanguíneos. Este intersticio tiene tejido conectivo. Ese tejido conectivo está formado por algunas células, como los fibroblastos, pero fundamentalmente está formado por sustancias que tienen algunas propiedades. Y estas sustancias, básicamente en el pulmón, son el colágeno y sobre todo la que nos interesa es la elastina. La elastina, que es una proteína, tiene estas propiedades elásticas, o sea, tiene esta resistencia al cambio, resistencia a cambiar de forma. Entonces, se opone al cambio de forma del pulmón. Entonces, si el pulmón, gracias a la elastina, tiene esta propiedad como si fuera un resorte, el pulmón, por esta propiedad, favorece la inspiración o se opone a la inspiración. Se opone a la inspiración, doctor. Entonces, mientras más inspiremos, nosotros vamos a tener que este pulmón va a tender a colapsarse. Y va a tender a colapsarse, uno, por la existencia de esta elastina. ¿Ok? Y va a ser un pulmón que va a tender a retornar a su posición normal. Es parte de sus propiedades, es parte de su naturaleza. Hay otro factor mucho más importante que contribuye a esta elasticidad, a esta dificultad de que podamos expandir el pulmón. Esta propiedad se conoce como tensión superficial. Ustedes deben haber presenciado algunos efectos de la tensión superficial en la naturaleza. Por ejemplo, cuando una mosca puede caminar o algún insecto puede caminar por el agua, está aprovechándose de la tensión superficial. Aprovecha la tensión que existe en la superficie del agua que evita que se hunda y se aprovecha de eso y puede caminar sobre el agua. Cuando una persona se lanza y se lanza mal a una piscina y choca con su abdomen contra la piscina en vez de disociar las moléculas de agua
entrando en un clavado perfecto, ¿no? Entonces, en vez de introducirse en el agua así y romper la unión entre moléculas de agua, lo hace con poca elegancia y lo hace así. Lo que va a hacer es chocar con una superficie que es relativamente plana y no va a disociar las moléculas de agua. Entonces, lo que va a sentir es un dolor de relativa consideración y le va a costar sumergirse. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua no se van a separar y van a ofrecer resistencia a su cuerpo plano. Pero cuando entra así, lo disocia y puede hacer un clavado y separar el agua. Entonces, estas son muestras de la tensión superficial. La tensión superficial es una propiedad del agua, no de otras moléculas. O sea, el aceite no tiene tensión superficial. Esta propiedad del agua se debe a la naturaleza del agua, que es una molécula polar. El agua es así. No es así. Existe una angulación aquí de más o menos 160 grados que hace que un extremo de la molécula de agua tienda a ser negativo y el otro extremo de la molécula de agua tiende a ser positivo. Entonces existe atracción entre el lado negativo y el lado positivo. Y eso hace que las moléculas se atraigan. Esto no es un enlace, sino es atracción unas a otras. Por esta atracción de cargas. Y esto se produce en las superficies, o sea, en la unión entre el agua, que está por abajo, y el aire, que está por arriba. Tiene que existir una interfase de aire y agua para que se produzca este fenómeno. Entonces, existe esta suerte de atracción que hace que las moléculas de agua se atraigan unas a otras y produce esto. Esta atracción que se produce en las superficies se conoce como tensión superficial. Tensión porque es una fuerza de atracción y superficial porque se tiene que dar en una superficie donde hay una interfase entre el aire y el agua. Entonces, donde hay interfase aire-agua se produce eso. Tiene que existir interfase aire-agua. ¿Y cómo es que esta interfase aire-agua y esta tensión superficial produce elasticidad en los pulmones, elasticidad en los alvéolos y hace que los alvéolos se resistan a ser estirados, o sea, sean elásticos de la siguiente manera? Lo que pasa es que los alvéolos están tapizados en su interior por agua. Así que aquí en el interior tenemos moléculas de agua. Es una delgada capa de agua que tapiza el interior del alvéolo. Pero el alvéolo, ¿qué tiene en su interior aparte de agua? Es un alvéolo. Aire. Tiene aire. Así que se dan las condiciones, que son que haya una interfase aire-agua. Entonces ya existe interfase aire-agua, así que las moléculas de agua hacen lo que hacen en la superficie, se alinean y se atraen unas a otras. Y se atraen a unas a otras por esta fuerza de tensión superficial, que hace que los hidrogeniones atraigan a los oxígenos y los oxígenos atraigan a los hidrogeniones. Entonces, se produce esta atracción y estas moléculas se atraen unas a otras. Si estas moléculas se atraen a unas a otras, el alvéolo va a tender a colapsarse o a expandirse.
A colapsarse. Entonces, si estas moléculas se jalan unas a otras, perdón, el alveolo va a tender a colapsarse. Entonces, la tensión superficial es una fuerza que hace que los alvéolos se colapsen, se achiquen, se resistan a ser expandidos, se resistan a ser estirados. Entonces, cuando hay mayor tensión superficial, los alvéolos son más o menos elásticos. Más tensión superficial, más o menos elasticidad. Menos elasticidad. No, más elasticidad, doctor. Más elasticidad. Entonces, si aumenta la tensión superficial, aumenta la elasticidad. Y si aumenta la elasticidad, es más fácil incrementar la presión, perdón, incrementar el volumen del alveolo o es más difícil. Más difícil. Entonces, el volumen va a cambiar menos con la presión. Voy a necesitar mayor presión para cambiar el volumen, para que cambie poquito el volumen. Y eso se conoce como la relación entre volumen y presión como complianza. ¿Y cómo va a ser la complianza? Mayor o menor cuando haya más tensión superficial, mayor elasticidad, va a haber más o menos complianza. En otras palabras, va a cambiar más o menos el volumen. Se va a hinchar más o menos el volumen. Menos, doctor. Doctor. Menos. Entonces, la tensión superficial incrementa la elasticidad y disminuye la complianza. La complianza es la relación entre la presión y el volumen. Ahora, veamos una curva de presión-volumen. A ver, voy a conectar un ratito a mi computadora, está bajando sí, la batería. Un segundo. Ok. ¿Estamos? ¿Se oye? Sí, doctor. Sí se escucha. Ok, 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 ok. Bien, veamos esto. Mejor más abajo para hacerlo. Vamos a tratar de hacerlo decentemente. No se deja. Ujú. Ujú. Un segundo. A ver si ahora sí. Ahora sí.
Ok, bien. Tenemos nuestra curva de presión-volumen aquí. Vamos a poner... oh, no se deja. Ah, ahora sí. Vamos a poner aquí la presión. Y aquí el volumen. ¿Ok? ¿Cuántos mililitros se alcanza en una inspiración normal? Habíamos dicho 500, doctor. 500 mililitros. Ok, vamos a poner aquí ese máximo de 500. Y cuando expiramos, ese volumen, ¿a cuánto baja? ¿A cero? A cero, porque no se puede quedar eso, lo tenemos que botar todito. Entran 500, deben salir 500, porque si no, cada vez retendríamos más aire y nuestros pulmones se revientan. Ok, entonces eso es lo que ocurre normalmente. Y la presión dentro de la pleura, habíamos dicho que varía entre un -5 a -7.5, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer que nuestra presión pleural varíe ahí, en ese rango. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con nuestro tórax durante esos cambios de presión. Vamos a ver qué pasaría si entonces nosotros empezamos a hacer que nuestra presión del tórax se haga más negativa. Aquí vamos a poner -5, aquí -6, aquí -4. ¿Ok? A medida que la presión se haga más negativa dentro de la pleura, ¿qué va a pasar con el volumen de aire dentro del tórax? Mientras más negativa se haga la presión pleural, ¿qué va a pasar con el volumen de aire? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Va a aumentar. Eso es la inspiración. Hasta que alcance esta presión de más o menos -6 a -7, ¿no? Más o menos. Entonces vamos a tener este punto en el que alcanzamos el máximo y alcanzamos 500. Si ya se llena de aire los pulmones, entonces se alcanza la presión dentro de los alvéolos de cero y el diafragma empieza a comprimir a las pleuras y a los pulmones. Entonces, si comprime la presión si comprime el diafragma al pulmón y a las pleuras, ¿qué va a pasar con la presión pleural? ¿Se va a hacer más negativa o se va a hacer menos negativa? Más negativa. Si los diafragmas empiezan a relajarse y se incrementan hacia arriba, sube los Menos diafragmas. negativa, ¿Qué va a doctor. pasar con la presión dentro de la pleura? Se va a hacer menos negativa. Entonces la presión cada vez va a ser para este lado, ¿no? Menos negativa. Si la presión es menos negativa, ¿qué va a pasar con el aire dentro de los pulmones? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si la presión va a ser cada vez menos negativa, Disminuye, doctor. entonces lo que vamos a tener es esto, ¿no? Esto así y esto así. Esta es una curva de presión-volumen de la respiración. ¿Cuál de las líneas representa la inspiración? ¿La línea amarilla o la línea celeste? La Amarilla. amarilla, doctor. Y la celeste representa la expiración. Ahora, esta es una respiración normal, ¿ok? ¿Sí? Supongamos que tenemos un pulmón que tiene
mucha tensión superficial. ¿Me siguen la idea? ¿Este pulmón es más elástico o más compliante? Es más elástico. Más elástico. Y es menos compliante, ¿sí? Ok. Si ese pulmón es más elástico y es menos compliante, la pregunta es la siguiente. Ese pulmón va a necesitar más presión para alcanzar el mismo volumen o menos presión. Más presión, doctor. Más presión. ¿Va a alcanzar fácil este volumen o lo va a alcanzar difícil? Difícil. Difícil. Y si es así, la curva que va a representar ese pulmón que tiene más tensión superficial va a ser esta o esta. ¿La azul o la roja? Azul. La Azul. azul. ¿Por qué? Porque requiere, perdón, porque requiere mucha más presión, ¿no? Y a veces con esa presión ni siquiera logra alcanzar este volumen. Ahora, si yo les digo que hay un pulmón que es muy compliante, que tiene baja tensión superficial, entonces su elasticidad es baja o alta, Baja. y su confianza Es Alta. mayor. es más fácil de inflar o más difícil de inflar. Más fácil, doctor. Entonces va a requerir más presión o menos presión para alcanzar los 500. Menos presión, doctor. Menos ¿Cuál va a ser su presión. curva? La La roja. La roja, esta de acá, ¿no es cierto? Ok, entonces esto que les he mostrado ahorita es una curva de presión-volumen, ¿ya? Y esta curva de presión-volumen que les muestra el Guyton y que hay un gráfico del Guyton se interpreta de esta manera. Un pulmón que es compliante se infla fácil, requiere poca presión y alcanza volumen rapidito, incluso puede inflarse más allá de la cuenta. Un pulmón que es muy elástico y poco compliante puede no alcanzar el volumen y requiere mucha más presión. Entonces es una curva que tiende a ser horizontal. Estas curvas, que ustedes así las ven todas teóricas, son el pan de cada día en unidades de cuidados críticos. Vamos a compartir de nuevo con ustedes. Cuando usamos un ventilador mecánico, nosotros vemos estas curvas y las interpretamos y decimos, este pulmón de este paciente, entre comillas, está duro, o sea, está muy elástico, está muy resistente o está muy compliante. Entonces, y de acuerdo a eso, nosotros cambiamos el manejo ventilatorio. Pues vamos a ver eso. Aquí te muestran algunas, pero son dibujos. Vean, esta es una curva, es un dibujo de una curva presión-volumen, ¿no? Veamos algún ventilador. Creo que he visto uno por ahí.
Ya, esta es una foto de un ventilador real. Así se ve la curva. Volumen, presión. Vean cómo está. Esta curva está vertical, ¿no? Mm. Vean cómo está aquí, presión y volumen. Ni siquiera llega a los 500 mililitros. ¿Ven aquí 500 mililitros? No alcanza 500 mililitros. Está hasta 400 mililitros. Pero está tendiendo a vertical, ¿no? ¿Qué opinan de esta que tiende a ser vertical? Es una Hay curva, mayor confianza. hay Sería mayor, más compliante. más compliante, ¿no? Entonces, nosotros vemos estas curvas, aquí hay otra, por ejemplo, y vemos cómo cambia el volumen respecto a los cambios en presión. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos decir si es compliante o no es compliante. Ahora, ¿ustedes qué piensan? Si un pulmón es más compliante como este, ¿no? ¿Convendría que yo le aumente la presión al ventilador? No, doctor. Si le No, aumento la, doctor. si le aumento la presión, ¿qué va a pasar? Va a superar los 500. ¿Qué Se puede pasar con los alvéolos? Pueden puede colapsar. colapsar. Si yo le meto más aire a los alvéolos, ¿se van a colapsar? Si yo le meto más aire a un globo, ¿se va a achicar? Colapsar es achicarse. Ah, no, doctor, se apertura más, se distiende más, se Se podría decir. distiende más. Pero si se distiende indefinidamente porque yo le aumento presión, ¿qué va a pasar? Porque con pequeños cambios de presión, con pequeños incrementos, esto se dispara. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con ese pulmón si yo le incremento la presión? ¿Qué va a pasar con el Puede volumen? romperse el tejido. Claro, entonces es como un globo que se infla muy fácil. Entonces, si un globo se infla muy fácil, con poca presión que yo le meta, se va a inflar mucho y se puede reventar y se puede producir un neumotórax. Entonces, ¿conviene que le incremente la presión o debo bajarle la presión? Es lo Bajarle más, la presión, doctor. Debo bajarle la presión porque es un pulmón muy compliante, ¿no? En cambio, si yo tengo un pulmón como este, que es restrictivo, a esto se llama restrictivo, ¿ya? Que es muy, muy elástico, poco compliante, también se llama restrictivo. Perdón, vamos a escribir bonito, ¿ya? Restrictivo. O sea, que se restringe a la expansión, que no se deja expandir. ¿Conviene que le incremente la presión o no? ay, sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ¿no? Porque le cuesta expandir ese pulmón. Entonces, ese sí le podría aumentar la presión para tratar de llegar o acercarme un poco a este volumen. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la fisiología de estas curvas para luego, si tenemos un paciente en ventilador mecánico, interpretar estas curvas y saber qué hacer, ¿no? En un paciente que sea muy compliante, yo no le voy a meter más presión. Si le meto más presión, ese pulmón se revienta. Y en un paciente que sea restrictivo, probablemente me pida más presión. No es tan simple como esto, pero más o menos ya tienen una idea. Ya pueden manejar un ventilador mecánico. No, mentira, no. No pueden, pero ya alguna noción tienen, más de la que yo tenía cuando estaba en el mismo año de la carrera. Entonces, para eso sirve. Ahora, un ejemplo o un gráfico o una idea que nos introduce Guyton que es muy interesante para entender la tensión superficial es esta. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que la tensión superficial es una propiedad de la superficie del agua y tiene que haber interfase entre aire y agua para que exista tensión superficial? ¿Sí? Sí, ¿Qué pasaría si no hay interfase aire y agua? ¿Qué tendría que ocurrir primero para que no exista interfase aire y agua? O más fácil, ¿qué tiene que ocurrir para que exista interfase aire-agua? ¿Qué cosa debe existir?
para que exista interfase aire y agua, ¿qué cosa debe existir? Aire y agua en la misma región. Ya. ¿Y qué pasa si no existe uno de los dos? No existe interfaz Ya no hay aire-agua. interfase. O sea, si en un pulmón, lo cual es casi imposible, no hubiera nada de agua, ¿habría tensión superficial? No, doctor. Y si en un pulmón no hubiera, que esto es un poquito más probable, nada de aire, por lo menos experimentalmente es probable, ¿habría tensión superficial? No. Tampoco. Y si no hay tensión superficial, ¿el pulmón es más compleante o menos compleante? Más Más compliante. confiante. ¿Y la curva es más vertical o más horizontal? Vertical. Más vertical. Más vertical. Y eso es lo que nos propone Guyton. Cuando lean ese capítulo de Guyton, Guyton habla de un pulmón que lo llenan por completo de agua. O sea, le meten agua a todo el pulmón, lo inundan con agua. Entonces ese pulmón que lo inundan con agua, cuando le metan más presión de agua, porque no le van a meter aire, ¿el pulmón se va a expandir más fácil o menos fácil? Para que lo entiendan, si está lleno de agua, ¿hay tensión superficial o no? No, doctor, y se expandiría más fácil. Entonces no hay elasticidad, por lo menos no hay tensión superficial y ese componente de la elasticidad no existe. Por lo tanto, se expandiría más fácil. Y Guyton les pone dos gráficos así. Les pone un pulmón con interfase aire-agua, o sea, con tensión superficial, les muestra que la curva es más o menos así. Y les muestra un pulmón que está completamente lleno de agua. Y la curva es así, prácticamente vertical. ¿Por qué? Porque hay nada de tensión superficial. Entonces se distiende más fácil. ¿Me han entendido esto? Sí, doctor. Ya, esto último es puramente experimental, no existe en la vida real, porque un pulmón que estuviera lleno de agua, apenas esté con bastante agua y no lleno de agua, ya va a ser un drama total, va a ser demasiado aterrador y el paciente se va a morir. Eso no existe, es experimental, es como un capricho de Guyton si quieren, pero para que entiendan su capricho de experimentar y meterle a un pulmón agua, por si les da por curiosidad y leer el Guyton, se refiere a esto, ¿ya? Y esas curvas que la van a ver se refieren a esto en particular. Ok, entonces, ¿para qué nos sirve todo esto de la tensión superficial? Nos sirve para explicar algo que se llama ley de Laplace y cómo es que funciona la tensión superficial dentro de los alvéolos. Vamos a volver a ver un alvéolo y vamos a ver qué pasa con el alvéolo que tiene que ver con la ley de Laplace y con una enfermedad que pasa mucho en los recién nacidos prematuros. Veamos. Entonces, yo les voy a dibujar un alvéolo en dos estados diferentes. Es el mismo alvéolo. ¿Ya? El alvéolo está en el estado A y en el estado B. En el estado A obviamente tiene menos aire y en el estado B tiene más aire. En el estado A está menos inflado y en el estado B está más inflado. En ambos estados el alvéolo es el mismo alvéolo, así que la cantidad de agua que tenía dentro de los alvéolos es la misma. Hipotéticamente, y bien hipotéticamente, porque esto es un supuesto y no es la realidad, vamos a asumir que en el alvéolo A y en su estado B, o sea, en el mismo alvéolo en estado A y B, existe la misma cantidad de agua, porque eso es real, es el mismo alvéolo, solo que estaba inflado y no estaba inflado. Y veámoslo en situación A. En situación A, supongamos que existe una cantidad, vamos a ponerlo de celeste, de 8 moléculas de agua. ¿Sí? Como es el mismo alvéolo, estas mismas 8 moléculas existen en el estado B. Ok, ¿qué opinan ustedes? ¿En qué estado las moléculas de agua se van a atraer más? ¿En el estado A o en el estado B? Es el mismo alvéolo. En el estado A. En el estado A las moléculas de agua están más cerca unas de otras, así que su fuerza de atracción es mayor. ¿En qué estado va a haber más tensión superficial? ¿En el estado A o en el estado B?
En el estado A. ¿En qué estado va a ser más difícil inflar el alvéolo? ¿En el estado A o en el estado B? A. En el A, estado doctor. A. ¿Y en qué estado yo voy a necesitar mucha más presión para inflar el alvéolo? A, doctor. A. Ok. El estado A requiere más presión. Más presión. ¿Y tiene más radio o menos radio? Menos, doctor. Menos. Menos radio. Y el estado B requiere menos presión, ¿cierto? Y tiene más radio. ¿Sí? ¿Siguen la idea? Sí, doctor. Entonces podemos decir que la presión para inflar un alvéolo es directa o inversamente proporcional al radio. Inversamente proporcional. Inversamente proporcional al radio del alvéolo. ¿Ok? Primer principio de Laplace. Ok, ahora veamos. Veamos qué pasa con dos alvéolos. También, esta vez son dos alvéolos distintos. ¿Ok? Pero antes de ir a estos dos amiguitos, vamos a comentar sobre algo. Habíamos hablado de la tensión superficial y sus propiedades. Ahora, existen algunas sustancias que actúan sobre estas fuerzas que atraen moléculas de agua. Y disuelven estas fuerzas. Rompen esta tensión superficial, actúan sobre la tensión superficial. A estas sustancias que actúan sobre la tensión superficial se les llama agentes tensoactivos. Tenso de tensión, activos porque actúan sobre la tensión superficial. La rompen. También se les llama surf de superficie, actantes, surfactantes, que actúan sobre la superficie. O como los conocemos mejor, Ariel, no sé si existe Bolívar todavía, Bolívar, ACE, etcétera, etcétera, etcétera. Detergentes. ¿Qué es lo que hace un detergente? El detergente común y corriente. Lo que hace es romper la tensión superficial. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lavan vuestra ropa está compuesta por fibras. Esas fibras atrapan la suciedad. La suciedad está ahí en medio de las fibras. Está impregnada ahí, no sé, pues una mancha de chocolate, cualquier cosa. El agua, como tiene sus moléculas muy pegadas, lo golpea como si fuera el panzazo. Golpea las fibras, pero solo las golpea, pero como una lámina unida. Pero cuando ustedes le ponen detergente, las moléculas de agua se disocian, se separan, ya no están unidas unas a otras, así que atraviesan entre las fibras y es así que arrasan con la grasa. Y es así como funcionan los detergentes. Lo mismo pasa con estos agentes tensoactivos. Lo que hacen es disolver la tensión superficial y hacen que estas moléculas se separen más. Y en la naturaleza nosotros tenemos agentes tensoactivos y los tenemos en nuestros pulmones. Los neumocitos, que les había dicho que son de dos clases y que tapizan el interior de los alvéolos, son de dos tipos. Unos que son epiteliales planos, que son los neumocitos tipo 1, y otros que son epiteliales más altos y que son células secretoras, que son los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 tienen dentro de su superficie algo que se llaman cuerpos lamelares. Ay, no se presta. Quiero agrandar esto. Ok. Tienen algo que se llama cuerpos lamelares.
Esos cuerpos lamelares son auténticos granos de secreción que están llenos de surfactante. Entonces, cuando estos secretan el surfactante, que es agente tensoactivo, ¿y qué hace esto, no? Que rompe esta fuerza entre las moléculas, se interpone entre las moléculas y rompe la tensión superficial, rompe la atracción entre moléculas. Entonces se pone aquí y hace que estas moléculas se disocien. Si hay una cantidad apropiada de surfactante, ¿qué va a pasar con la tensión superficial? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuiría, doctor. Ok, y si disminuye la tensión superficial, ¿qué va a pasar con la elasticidad? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye, doctor, y aumenta la complianza. Perfecto. Yo no sé qué pierdo mi tiempo explicándole si está, ya se lo saben. Ok, mentira. Si no, no me pagan. Y lo hago por eso. No, mentira, tampoco. Ok. Entonces la idea es esta, ¿no? ¿Sí? En serio. Ya. Este, ya. Entonces, a medida que exista más agente surfactante, va a haber menos tensión superficial. Y si hay menos tensión superficial, hay menos elasticidad. Y como bien han dicho, si hay menos elasticidad, hay más confianza. Y si hay más confianza, el pulmón va a ser más fácil de inflar. Y si es más fácil de inflar, el pulmón va a tener va a requerir menos presión para inflarse. Entonces pongamos dos alvéolos. ¿Ya? Esta vez son distintos, pertenecen a distintos sujetos. En uno hay una cantidad adecuada de surfactante. Y en otro hay una cantidad pequeñísima de surfactante. ¿Me siguen la idea? ¿Qué va a pasar con la tensión superficial en el alvéolo A y en el alvéolo B? En el alvéolo A, ¿cómo va a estar la tensión superficial? ¿Mayor o menor? Menor, doctor. El alvéolo B, menor. Menor tensión superficial. Y en el alvéolo B va a haber más tensión superficial. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Cómo va a estar la elasticidad en el alvéolo A? Baja. Y en el alvéolo B va a estar alta. ¿Cómo va a estar la complianza en el alvéolo A? Alta, Ah, doctor. ¿Y la complianza en el alvéolo B? Baja. baja. ¿A qué alvéolo llamarían restrictivo? Al B, doctor. B, doctor. ¿Qué alvéolo va a requerir más presión El B. para B, inflarse? B, doctor. ¿Y qué alvéolo va a requerir menos presión? El otro, ¿no es El cierto? A. Ok. Díganme, la tensión, ay, perdón, la tensión superficial es directa o inversamente proporcional a la presión que se requiere para inflar al alvéolo. Directamente proporcional. Entonces, la tensión superficial, o la presión, mejor dicho, es directamente proporcional a la tensión superficial. Listo. Y ustedes, ya sin ser Laplace, han deducido la ley de Laplace, que dice que la presión es igual a 2 veces la tensión superficial, o sea, es proporcional a la tensión superficial, dividido entre el radio del alvéolo. A eso se refiere. Cuando un alvéolo es más chico, requiere más presión para inflarse, porque son inversamente proporcionales. Y cuando un alvéolo tiene más tensión superficial, requiere más presión para inflarse, porque es un alvéolo más elástico, porque tiene más resistencia a ser inflado. ¿Se ha entendido esto? Sí, doctor. Ok, bien. Y lo último que vamos a hablar en esta ocasión, les voy a pedir que presten atención a lo que les digo, como se los digo, porque si mal no recuerdo, esta vez no he leído el Guyton para esta clase en particular. Sí sé que lo que trae el Guyton, sí estoy viendo el Guyton en este momento para explicarles las gráficas que trae, pero no me acuerdo en detalle algunos aspectos, y este aspecto en particular recuerdo que discrepábamos entre lo que es verdad y lo que dice el Guyton. Guyton también se equivoca. Recordemos que Guyton es un libro relativamente antiguo.
Así que se equivocan en algunos detalles, sobre todo en edades de embarazo, ¿ya? Entonces, háganme caso a lo que yo les digo en este aspecto de edades de embarazo, porque vamos a hablar de edades de embarazo a las que nacen los bebés, y no le hagan caso al Guyton, por favor, porque en este aspecto está equivocado. Ok, ¿a qué me refiero? El surfactante se produce en los neumocitos tipo 2. Ahora, los neumocitos tipo 2 evolucionan a lo largo del embarazo, no están preparados para producir una adecuada cantidad y calidad de surfactante desde el principio del embarazo. Mientras más prematuro, o sea, mientras más temprano nace un bebé, sus neumocitos producen una peor calidad de surfactante y menor cantidad de surfactante. Entonces, mientras más maduro es un bebé, tiene una mejor calidad y cantidad de surfactante. De ahí que los bebés que nacen antes de tiempo desarrollan dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque no tienen una adecuada cantidad de surfactante. A esta dificultad respiratoria antiguamente se le llamaba enfermedad de membrana hialina. ¿Por qué? Porque en la anatomopatología, cuando morían estos bebés y hacían necropsias, encontraban membranas hialinas, membranas transparentes, hialino es transparente, dentro de los pulmones. Y estas membranas estaban compuestas por proteínas que habían llenado los alvéolos, ¿ya? Entonces eso se veía en la anatomía patológica. De ahí el nombre, que es un nombre antiguo. Ahora simplemente se llama síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Ahora, ¿por qué se produce este síndrome? Por falta de surfactante. Como los alvéolos son inmaduros y tienen neumocitos 2 inmaduros, no se produce una cantidad adecuada o una calidad adecuada de surfactante mientras más prematuro sea el bebé. El surfactante empieza a producirse alrededor de las 24 semanas de gestación. A eso me refiero con las edades que tienen que aprender. 24 semanas. Y madura alrededor de las 34 semanas. A las 34 semanas, que no es un embarazo completo, todavía es prematuro, para la mayoría de bebés hay una cantidad y calidad adecuada de surfactante. Algunos se puede escapar a la regla, eso no es una regla absoluta. Y puede tener dificultad respiratoria incluso siendo más de 34 semanas, pero lo usual es que el surfactante empiece a producirse recién a las 24 semanas. Antes de las 24 semanas no se produce ninguna cantidad ni mala calidad de surfactante, no se produce nada de surfactante. Y después de las 24 semanas, poco a poco va madurando e incrementando en cantidad, hasta que alcanza madurez en cantidad y calidad alrededor de las 34 semanas. Un embarazo normal dura 40 semanas. Eso es un embarazo normal, aunque se consideran a término, o sea, bebés que pueden nacer normal sin tener problemas desde las 37 hasta las 40 semanas. Desde las 37 a 40 se considera a término. Menos de 37, o sea, hasta 36 semanas con 6 días, es prematuro, ¿ya? Entonces, pero los bebés que experimentan dificultad respiratoria usualmente son menores de 34 semanas, porque por encima de las 34 semanas el surfactante suele estar maduro, suele ser en cantidad y calidad adecuada, suele, la mayoría. Sin embargo, algunos bebés más grandes podrían tener dificultad respiratoria. Ahora, este surfactante se produce, como les comenté, en los neumocitos, o sea, células del pulmón, tipo 2, ¿ya? Y está compuesta por una serie de fosfolípidos y proteínas. Estos fosfolípidos y proteínas son las que le dan esta característica de ser un agente tensoactivo, o sea, de romper la tensión superficial. Cuando un bebé es inmaduro, produce menos cantidad de surfactante y menos calidad de surfactante. Entonces, cuando estos bebés nacen, nosotros tenemos que atacar la ley de Laplace para mejorar su condición. Puedo mejorar las siguientes cosas. Nuevamente la ley de Laplace es igual. P es igual a 2 veces la tensión superficial sobre el radio del alveolo. Ok. ¿Qué me convendría para mejorar esta enfermedad por falta de surfactante? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo incrementar? ¿Qué debo disminuir para mejorar la condición del bebé?
Se debe aumentar la presión. Puede aumentar la mm, presión. ujú, y disminuir el radio porque es inversamente proporcional. Si disminuye el radio y el alveolo es más chiquito, ¿es más Ujú. fácil de inflar o más difícil de inflar? Más Más difícil, difícil. doctor. Hay que aumentar el radio. Hay que aumentar el radio, porque si yo hago el alveolo más pequeño, voy a necesitar todavía más presión. O sea, a esta Y presión hay que que ya lo he reducir la, incrementado, lo voy a tener que incrementar todavía más. ¿Y qué más debo hacer? hay que reducir la tensión, doctor, la elasticidad para poder aumentar la confianza. Ok. ¿Qué disminuye la tensión superficial? ¿Quién disminuye la tensión superficial? El El surfactante. 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 El bebé no produce surfactante y le falta surfactante, pero se le puede poner surfactante. En la práctica clínica nosotros tenemos surfactante que se saca de animales. Hay surfactante bovino y surfactante porcino, o sea, se saca de ovejas y de cerdos. Y se almacena y eso se le pone a los bebés. Entonces, cuando un bebé presenta este cuadro, se le pone surfactante. Se le pone a través de la tráquea hasta que y se hace entrar hasta los alvéolos y actúa ahí y rompe la tensión superficial. Entonces, estamos atacando esto. Ya está. Perdón. Ya está. Ahora, ¿qué me conviene? ¿Que el radio del alvéolo sea más pequeño o más grande? Más grande. Más grande, Más doctor. grande. Entonces, para mantener grande el alvéolo, ¿en qué momento se achica el alvéolo más? ¿Ustedes creen? ¿Al En la inicio de la, expiración. de la expiración o al final de la expiración? Al final, Al doctor. final de la Recuerden expiración. que al final de la expiración, ¿cuánto baja la presión dentro del alvéolo? A cero. A cero. Entonces, si la presión del alvéolo baja a cero, no hay nada que detenga el alvéolo abierto, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si yo hago que la presión dentro del alvéolo no baje a cero? ¿Qué tal si la dejo en algún valor distinto de cero, mayor a cero? El tamaño del alvéolo no se reduciría tanto. No se reduciría tanto. Si yo le pongo 1 de presión, ya va a haber un 1 aquí adentro que va a hacer que no colapse. Si le pongo 2, 3, 4 o 5, va a haber una presión residual que va a evitar que el alvéolo se colapse. Entonces existe esto, ¿ya? Voy a mostrarles uno. Ojalá que haya uno aquí en video. Vamos a ver. Espero que haya uno. Ah, video. Esto se llama CPAP. CPAP es una sigla en inglés que después les voy a explicar qué significa, pero lo que hace es proporcionar presión continua al bebé. O sea, cuando el bebé está exhalando, entra presión a través de la nariz y evita que la presión dentro del tórax caiga a cero. Y al no caer a cero, esa presión residual que no cae a cero hace que el pulmón no se colapse. Vamos a ver, quiero verlo si está en funcionamiento. Este es el armado. Interfase, no. Ya no. Quiero ver. Mm, mm. Quiero ver uno en funcionamiento, si es que se puede. No, no hay uno.
Bien, este dispositivo que ustedes están viendo aquí, lo que hace es meterle aire a presión al bebito por la nariz. Entonces, como mete aire a presión, o oxígeno con aire a presión, si el bebé necesita oxígeno, le damos oxígeno, o una mezcla de aire con oxígeno, dependiendo cuánto oxígeno necesita. Entonces, como introduce presión a través de la nariz, hace que la presión cuando el bebé está exhalando no caiga a cero, porque está metiendo presión residual. Entonces, al no caer a cero, evita que el alveolo se colapse. Entonces, esta presión que ya es distinta de cero, usualmente no es uno. A veces está poniendo, bastaría un 1 para que no se colapse. Usualmente es más grande, pues usamos presiones de 6, por ejemplo, la mayoría de las veces. Esta presión de 6 evita que el alveolo se colapse. Entonces, hace que el alveolo no se haga chiquitito. Y al evitar que se colapse, incrementa el radio del alveolo. Entonces, lo que conseguimos con ese incremento del radio del alveolo y que no se colapse es atacar esta variable. ¿Ok? Eso lo hacemos. Ahora, lo último que podemos hacer es incrementar la presión. Además, puedo meterle presión y mientras más presión yo le ponga, el alveolo se va a estirar más. Entonces, estas son las variables que atacamos cuando nosotros tratamos a estos bebés con dificultad respiratoria. Les ponemos en esto que se llama CPAP. Es presión positiva continua en vía aérea. En inglés, vía aérea es airway. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay esta presión positiva, ¿no? Recuerden que la presión en la vía aérea a veces se hace negativa, baja a -1 y a veces es 0 al final de la expiración y al final de la inspiración. Pero aquí, como todo el tiempo le estamos metiendo esta presión, por eso se llama presión positiva continua en vía aérea. Y eso evita que el colapso alveolar, porque todo el tiempo hay presión positiva, sobre todo en este periodo crítico, que es el final de la expiración. Porque al final de la expiración, si dejamos que caiga a 0, el alveolo se colapsa. Entonces existe esto y se usa así, ¿no? En sí es como meterle oxígeno a presión a través de la nariz del bebé para evitar el colapso alveolar, para evitar que el alveolo se haga chiquitito y luego cueste más inflarlo. Y así atacamos esta variable que es el radio. Entonces, de esta manera, como ustedes han visto, el analizar la ley de Laplace facilita o permite estas intervenciones del uso de surfactante en bebés que tienen esto, que antes se conocía como enfermedad de membrana hialina, y ahora lo conocemos como síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, que es una enfermedad producida por la falta de surfactante, por la inmadurez del bebito que nace antes de tiempo y que no produce una cantidad adecuada de surfactante o una calidad adecuada de surfactante. Entonces, que se trata de esta manera, dándole surfactante para atacar la tensión superficial o poniéndolo en CPAP para mantener el radio más grande y de esta manera hacer que el alveolo sea más fácilmente distensible, porque es un alveolo más grande. ¿Se ha entendido esto? Sí, doctor. Ok, bien. Entonces, hasta aquí la sesión de hoy. Hemos abordado parte de la ventilación. En la siguiente sesión vamos a seguir con algo de ventilación y vamos a hablar parte del intercambio gaseoso ya a nivel de los alveolos. Y un favor, ¿creen ustedes que podemos mañana recuperar una sesión? Mañana domingo 27. Muchachos. Doctor, creo que tendríamos que hablar en el grupo para ver si todos si todos pueden. Ok. Quiero que me digan una hora, pero que me comuniquen temprano en la mañana. Doctor, ¿y en la mañana usted puede o solo en la noche? No, sí puedo en la mañana. Ya, doctor. Vamos a Entonces, quedar. pero si van a quedar en la mañana, tienen que avisarme hoy mismo para planear mi día. O sea, tengo que saber que tengo una labor temprano mañana en la mañana y que tengo que dedicarle un tiempo.
un horario. Entonces, no me pueden avisar mañana. En 15 minutos, doctor, empezamos, ¿no? O sea, no es la idea. Se ponen de acuerdo hoy día y me dicen, queremos a las 8 por poner una hora. Recuerden que mañana es domingo y yo sé que estamos en cuarentena, pero domingo como que es feíto levantarse bien temprano, que sea a las 8 o a las 9, ¿no? Muchachos, 8 creo que estaría un poco más. sí, Ah, 8 puede ser, pónganse de acuerdo, me avisan. Entonces, una sesión de una hora, hora y media máximo, ¿ya? Para redondear algunos aspectos de la parte ventilatoria tal vez, ¿ya? Y luego haríamos intercambio gaseoso en otra sesión, que sería el lunes, si les parece. Pónganse de acuerdo y me avisan, por favor, hoy mismo en la noche. Bien, si no hay más doctores, que tengan una buena noche, que estén disfrutando de unas felices fiestas y nos vemos mañana. Ustedes deciden el horario, si va a ser en la mañana o en la noche, pero avísenme hoy mismo, por favor, después de que se pongan de acuerdo. Doctora Natalie, ¿está entre nosotros? Sí, doctor. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Por favor, tenga la gentileza de llamar lista y pasarme la lista y comunicarme la decisión que hayan tomado sus compañeros y usted respecto al horario de recuperación. Está bien, doctor. Otra cosa más que quiero proponerles. El lunes podemos hacer la clase en la mañana. ¿O tienen alguna clase así? de 7 a 9, Y yo no tengo ningún problema si es de 7 a 9 el lunes. es que creo que algunos tenemos examen de laboratorio. Tienen, como han propuesto 7 a 9, ¿tienen examen a las 7? Oye, ya, hagamos el lunes en el horario regular nomás, muchachos. El lunes hacemos a las 9, no hay problema. Ok, entonces comuníquenme mañana a qué hora recuperamos y el lunes hacemos clase a las 9 de la noche. ¿Está bien? Muchachos. Ok, me avisan. Me avisan a qué hora recuperamos mañana y el lunes en el horario regular a las 9 de la noche. ¿Ya? Entonces, hasta mañana, muchachos, por favor, comuníquenme vía delegada vuestra decisión. Hasta aquí nuestra sesión de hoy día. Hasta mañana, doctor. Hasta Cuídese. mañana, que tengan Hasta buena noche. mañana, doctor. Mañana, doctor, cuídese. Hasta mañana. Mm, Ok.